Julieta María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está usted? Yo muy bien. Qué bien. Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Qué tal tu semana? Intensa, pero es porque, bueno, estoy con hartos cambios, entonces estoy haciendo hartas cosas nuevas, estoy tratando de organizarme bien, siempre pero bien, lo Qué mejor. bueno. Sí. Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora nos van a ver. Gracias por seguirnos. Aquí estamos con el segundo tema. Somos Andrea Cabrera, Julieta Chiorino, para poder contarles el tema de hoy, cómo hemos lidiado con este tema en nuestras vidas, ¿no? Cómo lo hemos pasado. Es un tema a nuestra usanza, un poquito fuerte, pero va a valer la pena, va a ser bueno. El tema de hoy es El suicidio. Ay, qué bien. Ay, Dios mío, bueno. Empecemos entonces con el tema, esperando de verdad en el nombre de Jesús que sea de bendición. Vamos a hablarlo descarnadamente y cómo lo hemos vivido con el Señor, ¿no? Claro, y ojo que lo vamos a hablar desde nuestra plataforma, desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia como quienes pasamos por eso, ¿no? Entonces, lo digo porque por ahí nuestra historia no tiene por qué ser la de ustedes, nuestra historia no tiene por qué ser la de ustedes, no se tiene que comparar con la nuestra. Exacto. Pero vamos a compartir con ustedes cómo hemos lidiado con esto, pasado, atravesado con esto, y nuestra posición desde nuestra postura así como individuos y con el Señor también, que es el propósito del podcast, ¿no? Exacto, porque yo siempre he tenido la mirada de que las personas que conocen al Señor pasan de diferente manera, ¿no? Ellas nunca piensan, esas personas nunca piensan en estos temas, no tienen este tipo de problemas, no pasan por esto, no lidian con esto. Entonces creo que va a ser bueno que la gente sepa cómo dos personas que aman al Señor, que caminan con el Señor, pasaron por esto. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Puedo empezar yo con el tema del suicidio. A ver, sí, he lidiado con el tema, uy, Dios mío, ahora empieza mi lucha en mi cabeza pensando, así, mi mamá no sabe, mis hijas no saben, mucha gente no sabe, mi trabajo no sabe, y ahora todos se van a enterar, y ay, yo estoy luchando con eso, así que bueno, vamos que se puede. Sí, por supuesto que he lidiado con este tema, he lidiado con estos pensamientos. Para hacerla corta, a los 14 años, 13 o 14 años, tuve un intento tomando unas pastillas, creo que mis papás no se dieron cuenta. ¿Esa fue tu primera vez? Esa fue mi primera vez. ¿Y cuántas veces? Fue la vez, en realidad fueron 2 veces en que realmente lo pensé, muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Como una manera de querer liberarme, ¿no? Pero las 2 veces, esa primera vez fue la única vez que lo intenté. Y la segunda vez, que fue hace muy poco, fue el año pasado, los pensamientos eran muy fuertes. Me acuerdo que me paraba bueno, tú sabes que mi cocina, la ventana de mi cocina es muy bajita, mi balcón igual, pero era en mi cocina en realidad, que yo me paraba, miraba y decía, solamente este dolor se acaba si solamente me lanzo. Pero hubieron hechos en mi vida, bueno, que nos han afectado a nosotros como familia, que hicieron que me detenga. Pero bueno, ya lo vamos a ir contando. Pero esas son las 2 veces en las que realmente pensé. En una lo llevé a cabo, no se logró. Y en la segunda estuve a punto de. Te pregunté cuántas veces porque no solo basada en mi experiencia, porque yo igual la primera vez que yo intenté suicidarme yo tenía 12 años, la primera vez. Y la última fue me casé a los 27, a los 26, la última vez. Entonces, sé por experiencia y porque he compartido con otros que una vez que tienes el pensamiento y en tu mente lo apruebas, lo consideras como una opción, se vuelve un constante, ¿no? Lo lleves a cabo o no, como en tu caso que una vez lo intentaste y la otra solo lo pensaste, se vuelve un constante. En mi caso, la primera vez que yo intenté fue a los 12 años. Mucho miedo, tenía mucho miedo. En realidad fue solo por miedo. Porque, bueno,
tenía 12 años, no magnificaba mucho las cosas ni pensaba nada, pero después, la última vez, cuando tenía 27, fue justo después de lo que hablábamos en el podcast anterior, después de mi segundo aborto, que no, pues yo misma había dictaminado sobre mí que no merecía vivir, ¿no? Y el dolor que tenía tampoco no me dejaba vivir. Yo ya no tenía, estaba incapacitada de sentir felicidad, incapacitada de sentir ganas de vivir y sobre todo merecerme, sentir que merecía disfrutar, aunque sea un momento de algo imposible, porque yo tendría que estar sintiendo felicidad después de lo que hice, ¿no? Entonces eso era un constante me tengo que acabar con esto, ya no merezco vivir, ¿para qué? Así, si llegué a hacer eso, ¿para qué? Mi pensamiento continuo era, tú no vales. Entonces, en cada momento en que alguna situación o circunstancia, aunque yo tuviera la culpa, aunque yo hubiera decidido por eso, me hacía ver, ¿no?, de que yo no valía, ahí empezaba, ¿no? Entonces, tú no vales. O sea, otra vez, tú no vales. Tienes toda tu vida desde que eres una niña sabiendo que no vales, porque te pasó esto, porque el abuso, porque el aborto, porque el divorcio, porque te dejan, porque, no sé, muchos pensamientos. Hay pensamientos que por ahí son muy pequeños, o a otra persona que no está pasando por ese pozo de depresión, porque es un ahogo, es un dolor tan profundo, que lo único que quieres es acabar con eso, con ese dolor, con esa sensación de ahogo, con esa ansiedad, con el no encontrarle sentido a nada, ¿no? Y ese pensamiento que todo el tiempo te está carcomiendo, ¿no? En mi caso era esa desvalorización, es que no vales, no sirves, no sirves para nada, y empezar con las voces que durante mucho tiempo personas que han sido importantes para mí me han dicho, no sabes nada, no sé, es como que vuelve todo, aunque tú ya sabes que en el Señor eres nueva y todo eso es mentira y no sé qué, es como que en ese momento es difícil encontrar el sentido, ¿no? ¿Qué pensabas del suicidio antes de conocer a Cristo? Porque si fue a los 12 años, te conozco, sé que ahí no conocías al Señor todavía, ¿no? A los 26 años, sí. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Es que sabes que la primera vez cuando tenía 12 años fue súper loco, porque todo esto, vivía en la casa de un tío bien violento y que nos pegaba y todo eso, y ese día iba a llegar del trabajo directo a pegarme, y yo ya lo sabía porque su pareja se encargó de todo el día decirme, va a llegar tu tío y vas a ver, y va a llegar, y así, entonces todo el día yo estaba, me va a masacrar, porque ya sabía que venía, ¿no? Y ya me había pegado antes, entonces yo ya sabía lo que se venía. Y cuando él llegó, yo entré al baño del lugar donde me llevaron, donde mi tío me tenía que pegar, que no era su casa, era la casa de la pareja de él. Entonces yo decía, me están trayendo aquí para después deshacerse de mi cuerpo, porque una de las cosas que te hace este espíritu suicida, porque sí es un espíritu, es llenarte la cabeza de escenarios ficticios, de escenarios donde hay un problema y te asegura que no hay salida, no hay salida a ese programa, no tienes escapatoria, hay un dolor y te asegura y te convence de que no hay forma de que ese dolor se vaya a ir si no es con tu muerte. Está esta desvalorización y te hace creer realmente de que jamás vas a encontrar valor en ningún lugar, y nadie nunca te va a querer, nunca nadie te va a valorar, a nadie nunca le vas a importar, y te hace creer realmente todas estas mentiras, estos escenarios ficticios. Y en mi mente dije, me trajeron aquí, y que no es la casa de mi tío, y me trajeron aquí para después deshacerse de mi cuerpo, así, después de que me masacre, y así. Entonces, tenía 12 años y cero conocimiento del Señor, así que no puedo respaldarlo con condenas del infierno o cosas bíblicas que son los que te meten después. Y yo escuché una voz que me dijo que busque detrás del estanque del inodoro. Nunca había estado yo en esa casa, en ese baño, no, ahora estoy dudando si estuve alguna vez o no en ese baño.
Pero bueno, pero bueno, te dijo la que cosa, vayas. claro, entonces yo me tomo, estaba así el estanque, por ejemplo, así, entonces yo pegado a la pared y yo así metí las manos y en una de esas sentí unas cosas, unos paquetes de pastillas. Y como ya había buscado todo en el botiquín, había buscado una baja, cloro, lo que fuera, me lo iba a tomar, me iba a cortar, lo que fuera, y no había nada, no encontré nada, y ahí apareció esta cosa de pastillas. Y me las tomé todas y había sido pastillas para dormir y así. Entonces, no tenía un pensamiento previo, simplemente tenía este terror, este pánico en este escenario ficticio que había creído totalmente en mi mente y seguido de escuchar esa voz y listo. Y esa fue la primera vez, así que no tenía un pensamiento previo. Obviamente después, a los 15 años, a los 16, porque yo fui atea hasta los 15, a los 16 conozco al Señor y de ahí me siembran esta idea de que el que se suicida se va al infierno y así. Y Pero eso aún no así, hacía que el pensamiento se vaya, porque en mí no hizo, o sea, durante toda mi vida fue un pensamiento recurrente. Las 2 veces que les he contado ha sido 2 veces que he tomado acción sobre eso. Pero el pensamiento ha estado. ¿Contigo igual ha sido así, incluso después de conocer al Señor? es que en realidad a mí ha sido siempre como la solución a un problema. No ha sido un constante de acabar conmigo, sino de cuando me he encontrado con problemas que he visto así como que no tiene solución o algo así, que me ha hecho creer que no tiene solución, ha sido mi opción, ha sido mi solución. Entonces, las veces que tuve entre medio, porque fueron varias, y sobre todo después de esto, cuando aborté, ahí es que realmente no fue con acabar con un problema. Sí, en realidad sí, si lo pienso ahora, claro, era acabar conmigo, que era un problema. Porque en ese momento ya era un gran problema. ¿Cómo era posible que conociendo la verdad, conociendo a Dios, conociendo también la condena que venía o la consecuencia que conocía como consecuencia del suicidio, conociendo todo eso, aún así lo hice? Y la última vez no era solo aún así, sino que era así como que estoy consciente de todo eso y aún así, o sea, en realidad, porque estoy consciente de todo eso, es que lo voy a hacer. Porque yo realmente merezco ir al infierno. Yo realmente merezco este castigo brutal que viene con el suicidio, me lo merezco, no merezco más. ¿Y para qué siquiera voy a tratar de que Dios me perdone o me vuelva a escuchar? O sea, porque una cosa es cometer un error así de garrafal una vez, pero era mi segunda vez. Claro, ¿Qué le iba a decir? sí. ¿Que no sabía? Claro. ¿Que no me di cuenta? ¿Qué le voy a decir? La vergüenza, Entonces, la culpa. claro, ¿cómo lo voy a justificar? ¿Y qué argumento podría incluso él agarrar como para decir, vamos a intentarlo otra vez, te vamos a dar una tercera? Entonces, no, ignorante no era. En las 2 veces que fueron, como te dije, mi pensamiento fue recurrente, pero cada vez que había un problema decía, no, es que inmediatamente iba a mí, ¿no? Me desvalorizo porque no fui capaz de hacer algo bueno, me desvalorizo porque no tomé una buena decisión, elegí mal, actué mal, debería haber hecho esto en vez de esto para que la respuesta fuera diferente, digamos, ¿no? Entonces todo el tiempo es culparme, y todavía hoy lucho con eso de ay, pucha, debería haberlo hecho mejor. Pero ese pensamiento recurrente de acabar, ¿no? O sea, esto se va a acabar, y voy a dejar de ser un peso, ¿Cómo fue la experiencia, así en corto, cómo fue la experiencia de haberlo intentado? ¿Cómo lo sentiste las veces que lo intentaste? Yéndonos puntualmente a esa situación, a ese momento. Frustrante, porque no sé cómo describirlo. Sí logro darme cuenta ahora, que creo que voy a hablar de eso mejor, que yo tuve 2 últimas veces sin el Señor. Tuve una última vez, mi último intento fue cuando intentaron violarme, sin éxito esa vez. Y ahí yo dije, no, ¿por qué me está
pasando esto, o sea, es que yo realmente estaba creyendo en ese momento que yo era la que tenía el problema. Claro, Que la era, culpa. claro, que yo provocaba esas cosas, porque no era la primera vez y ya había pasado harto tiempo como para que me vuelva a pasar, entonces, Claro. ¿por qué? Y ahí yo dije, no, yo no voy a permitir que nadie más siquiera lo intente. Claro. Y ahí intenté matarme justamente por eso, acabar con ese problema, ¿no? De que nadie más, así darle no volver a darle la satisfacción a nadie, ni yo permitirlo, y así. Pero ese momento yo dije, no, no me voy a matar. Más bien, le voy a vender mi alma al diablo, mira. Le voy a vender mi alma al diablo para que me ayude a acabar con mi papá y con su matrimonio, porque yo sabía que él había reiniciado su vida, hasta eso él no parecía. Entonces, y yo llegué a responsabilizarlo a él, a Dios no, porque para mí hasta eso yo estaba convencida de que no existía. Pero sí a mi papá, yo decía, si él estuviera aquí, si hubiera una imagen paterna y que la gente viera que no estoy desamparada, no intentaría hacerme esas cosas, ¿no? Entonces, pero como me ve desprotegida, entonces yo lo responsabilizaba a él. Entonces dije, le voy a vender mi alma al diablo, y empecé ese día y hice un pacto. Entonces dije, y ahí esa fue mi última vez. Así de, no voy a intentar matarme más. Ahora mi objetivo de vida va a ser destruir a mi papá. Okay. Entonces ahí decidí no más. O sea, cambiaste tu manera de aliviar el dolor con el suicidio con el... Claro, ya así como que volqué el objetivo del problema, de como que dejé de ser yo. Ahora el problema es mi papá porque no estaba. Entonces nos vamos a encargar de ese problema y vamos a acabar con él. Y la segunda vez fue ya conociendo al Señor y todo eso, esto a los 26 años después de mi segundo aborto, cuando yo igual empecé, porque ahí empecé con intentos de suicidio constantes, ¿no? Fueron 8 meses de eso, de caer en esta depresión crónica y de estar 8 meses en un intento constante. Mi mamá dejó de trabajar por cuidarme, porque ya no podía estar sola. Todo el tiempo yo estaba pensando en cómo hacerlo, y todos los días intentaba hacerlo, pero ya mi familia había ido a vigilarme, entonces me costaba mucho más, pero todo el tiempo esa era mi finalidad, acabar con. Y cuando decido que ya no más, fue ahí, esa fue mi segunda vez, cuando ya me reconcilio con Dios y digo ya no más. Y no porque vea solucionado mis problemas, porque no lo veía solucionado. Es más, ahí todavía tenía este pensamiento de que Dios me iba a hacer pagar. Entonces, ahí fue una decisión en realidad de, sin importar cómo venga la vida, si Dios quiere que no vuelva a tener hijos por lo que hice, si Dios quiere que no me case nunca por lo que hice, si Dios quiere que me muera solterona. Estabas resignada a lo que viniera, pero todo lo que veías era trágico, o sea, no era claro, nada. Por eso no era ninguna bueno. solución al problema. Y lo único que me hizo hacer ya, a pesar de estos escenarios catastróficos que estaba viendo, es que tenía la certeza de que Dios iba a estar conmigo. Porque esa era su promesa, que Él iba a estar conmigo. Entonces yo me agarré de eso y dije, bueno, entonces ya, aunque tengas todos estos escenarios catastróficos para mí y me tenga que quedar con alguno de ellos, lo acepto. Yo decido vivir en adelante con lo que sea que tienes preparado para mí y solo sujeto de esta promesa de que vas a estar conmigo. ¿Tú pensabas que iba a ser? Claro, uno de esos. Ese era mi menú. Ese era mi menú. Uno de estos va a ser y voy a poder porque el Señor está conmigo. Claro. Es que hacemos eso también, claro. Espiritualizamos las situaciones malas y pensamos que ya listo, o sea, para esto estoy, ni modo, ya tendré que vivir con este dolor o con esta situación y va a ser mi cruz, pero al lado del Señor voy a poder. Y no es lo que el Señor quiere para nosotros. Claro, que nosotros nos preparamos nuestro propio menú de posibilidades cuando no tienen nada que ver con el menú que Dios tiene para nosotros. Sí, pero esas cosas las entiendes cuando empiezas a conocer a Dios, tú con Él, no lo que te dicen de Él, tú con Él. Entonces, mi experiencia, por ejemplo, la primera vez cuando tenía 13 o 14 años, me acuerdo que tomé unas pastillas que mi mamá tomaba para dormir, me tomé toda una esterilla entera. Y si mal no recuerdo, mi mamá me daba leche porque me encontró dormida. Hace muy poco recordé que lo que hizo clic fue el abuso de un amigo que iba a mi casa, que aprovechó que yo estaba enferma, me parece, e intentó abusar de mí y para mí fue muy doloroso porque yo a él lo consideraba, yo decía, es el primer hombre que no me va a hacer nada,
Es el primer hombre que realmente le importo como amiga, ¿no? Porque ya tenía una cantidad de series de intentos de abuso desde los 4 años, 3, 4 años, ¿no? Hasta ahí tenía 13, imagínate, o sea, muchas veces. Entonces yo siempre estuve buscando la aprobación de un varón, y un varón fuera de mi familia, ¿no? Entonces yo había sentido que él era como el primer amigo que no me estaba viendo desde mi reproductor, o sea, desde mi, bueno, desde ahí, digamos, ¿no? Sino que estaba mirándome así, que le importaba a Julieta, de verdad. Entonces, cuando él intenta no te está viendo como un objeto sexual. Exactamente. Entonces, cuando él intenta abusar, bueno, sí comete abuso, no hay penetración, fue cuando para mí se me cayó el mundo. Dije, listo, no sirvo, aquí vienen las pastillas y no sé cuánto. Y, bueno, entonces lo viví así. A partir de ahí, bueno, pasaron un montón de cosas en mi vida que hicieron que reafirme este pensamiento que yo tengo, con el que todavía lucho, de no sirves, eres desvalorizada, no eres suficiente, no eres capaz. Todo el tiempo, ¿no? Y tengo que ir al Señor para volver a recordar quién soy en el Señor. Y tengo que decidir aceptar que lo que me dice el Señor es verdad, porque muchas veces no es algo que sientes, o sea, no es algo que realmente dices, no, sí, o sea, lo siento en mi interior, el Espíritu Santo está dentro de mí, y así, no. O sea, realmente, o sea, esto es lo que dice, y le creo porque Él es un Dios que no miente, su palabra dice que no miente, entonces yo decido creer, pero no es algo que realmente sienta. Y a partir de ahí el Señor ha ido trabajando, sobre todo en este último año. El año pasado para mí fue un año de terror, así, horrible, horrible. Y lo único que no me llevó a tomar la decisión de saltar al vacío fue el dolor que le iba a dejar a mis hijas. Porque yo ya había visto lo que habían sufrido con el suicidio de la nana, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra familia tenemos a alguien que amábamos mucho, que amamos mucho todavía, que empezó a trabajar en la casa de mi hermano. O sea, cuando mi hermano y yo éramos chicos, era como una hermana. Para mí fue la nana, bueno, la nana de mi hermano y mía, y luego fue la nana de nuestros hijos, ¿no? De mis hijas y de los hijos de Andrea y mi hermano. Y la queríamos, era parte de nuestra familia, era una hija para mi mamá, para mí era mi hermana, hermana de mi hermano, hermana de Andrea, una persona de confianza, o sea, alguien de la familia totalmente. Ella, siendo cristiana, cayó en una depresión muy profunda. Por el COVID, ¿no? Por el COVID. Nunca el COVID. No entendió el COVID. Pero había muchas cosas que arrastraba a ella que no... Ahí fue cuando entendí qué difícil es entregarle todas nuestras cosas al Señor. Pero bueno, ella decide suicidarse. Y para nosotros fue muy fuerte porque fue justo como a los 2 meses de haber iniciado el encierro del COVID. Fue muy fuerte porque era alguien de nuestra familia. Para nuestros hijos era literalmente como que su mamá se había suicidado. Mis hijas lo sufrieron así, o sea, como que su madre se había suicidado. Vi a mi hija menor en una situación muy complicada, muy difícil, muy dolorosa, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad. A mi hija mayor sosteniéndola, también teniendo que vivir ella su proceso de dolor y sostener a su hermana. Entonces yo cuando miraba hacia abajo y decía, me lanzo y este dolor se va a acabar, lo único que me detenía era, o sea, ni siquiera pensaba en mi mamá, no pensaba en mi hermano, no pensaba en la Andrea, pensaba en lo que le iba a dejar a mis hijas. Sentía que le iba a trasladar mi dolor, o sea, era una forma egoísta. Me sentía egoísta diciendo, listo, no puedo con este dolor. Acabo con el mío. Acabo con el mío y se los dejo a ustedes y arréglenselas. Entonces, yo decía, no puede ser que yo les deje esto, o sea, no puede ser. Además que sé que también pensaba por momentos así en mi hermano, y yo decía, pucha, es tan sensible como mi hija menor, y no, pues iba a ser desbastante. Si mi matrimonio fue terrible para él y desató en un montón de cosas que bueno, en otro momento lo hablaremos. Yo decía, ¿cómo le voy a dejar este dolor? Después yo veía a mi mamá, veía que lo iba a superar, la Andrea lo iba a superar, porque son mujeres muy fuertes.
es mi pensamiento, que no tiene que ser, o sea, no era algo real, pero es lo que en ese momento pensaba. Entonces yo solamente quería acabar con mi dolor de alguien que había venido a destruir mi vida otra vez. Y estaba intentando salir de ese dolor. Después de mucho tiempo de haber estado limpia, digámoslo así, en el Señor, ¿no? De haberme cuidado y todo, viene alguien y te pinta las cosas de colores y otra vez reafirmaba en mí esta mentira que decía, es que tú no vales, es que tú no eres suficiente. Entonces imagínense, desde mis 4 años pensando en que no valía, en que son muchos años, muchos, más de 30, pensando en que tú no vales, tú no sirves. Y lo afirmó, y este abuso lo afirmó, y este aborto lo afirmó, y este aborto lo afirmó, y y que te dejó, y este también te dejó, y este no luchó, y este también se fue, y este quiso abusar. O sea, todo ese pensamiento en mi cabeza. Así que la única manera en la que yo pude salir de ahí es arrodillándome delante del Señor. Ese dolor, en vez de llevarlo a lanzarlo por la ventana, me iba así literal a llorar. Eran lagos y lagos de lágrimas, que yo le decía al Señor, Señor, necesito salir de ahí. Y literal, ¿sabes lo que sentía cuando yo derramaba porque literal, ¿sabes qué pensaba en Ana? Cuando derramó su corazón delante del Señor, y pidiéndole tener un hijo de su esposo. Bueno, es una historia que ya después la leen en la Biblia, pero me derramaba literalmente y hasta sentía que hablaba como borracha, así literal. Uh-huh. Recordaba a Ana del dolor interno que sentí. Yo le decía, Señor, empieza a plantar verdades donde las personas han puesto mentiras. Yo quiero plantar tus banderas de verdad donde la gente me ha dicho mentiras. Porque lo que yo leía que el Señor me decía, o lo que el Señor me habla mucho en sueños, lo que el Señor me hablaba a través de sueños, no era lo mismo que que yo creía que la gente decía de mí. Entonces yo me arrodillaba y me derramaba en dolor ahí, y cuando yo me levantaba de esa oración, a veces pasaban 2, 3 horas y yo no me había dado cuenta que había estado orando todo ese tiempo. Yo me levantaba de ahí y de verdad que me sentía literal una leona. Después iba bajando, ¿no? Y tenía que volver Pero ese momento, y ahí empecé a pensar, a decir, todas las personas que quieren tomar esta decisión de acabar con este dolor, si tan solo entregaran al Señor ese momento de dolor, si lo atravesaran de su mano. No es fácil, no es que uno se sienta ahora, lee la Biblia y se levanta así con alas de ángel y siente que toda la vida es hermosa y todo es rosado. Para nada, no es así, o al menos para mí no fue así. Pero hay un cambio que tú sientes adentro, hay algo que empieza a luchar internamente, así literal sentía como una lucha interna, que había así como que sí, no, sí, no, sí, no. Eso fue mi proceso. De la última vez que lo pensé, ¿no? En cuanto al mío, como te dije, el último fue así de un constante, no todos los días. Mi mundo giraba en morir. Todo mi existencia estaba girando en morir. Tanto que mi mamá había dejado de trabajar por vigilarme y así. Después, cuando la última vez, en mi último intento, cuando el hospital mismo ya dice que la próxima vez me tienen que meter como en un psiquiátrico, algo así, que ya la próxima vez no me pueden mandar de vuelta a mi casa, porque yo ya vivía yendo al hospital con esto. Entonces le dicen eso a mi mamá y se lo dicen delante mío a propósito. Entonces ahí como que yo tengo si la próxima vez fallo, voy a terminar encerrada en un loquero. Y en eso, cuando yo estaba así, en ese pensamiento de no, la próxima vez no puedo fallar. Y yo escuché cuando Dios me dijo, así como que la próxima vez, si lo volvía a intentar, verdaderamente no iba a fallar, porque Él ya no me iba a guardar.
él ya no podía seguir evitándolo más. Entonces, bueno, fue lo que sentí, no creo que haya sido literal, pero fue la sensación. Entonces fue así como que entre el loquero y entre verdaderamente morir, fue así como, no quiero ni lo uno ni lo otro. ¿No? O sea, porque en realidad sentí así como que el soltar de Dios, así de... Claro. Voy a dejarte en tu decisión, porque no es que Él me estaba abandonando, sino que me estaba soltando en mi decisión. Entonces, no, pues ahí es que yo decido que ya, me tengo que ir de aquí. No había decidido no matarme, pero había decidido empezar a hacer algo distinto y hablo con mi papá para que me vaya a buscar porque yo ya no podía estar sola y yo estaba en Chile en eso. Entonces mi papá va y me va a recoger y me trae. Entonces ahí yo supuestamente tengo que empezar a reconciliarme con el Señor y todo eso y empiezo a hacerlo. Y cuando ya lo logro, llego a este punto en el que acepto mi menú de desgracia. Después, tiempo después, cuando ya entiendo muchas más cosas, le pregunto al Señor así, ¿por qué no interveniste si yo durante esos 8 meses, porque literal, durante esos 8 meses, durante todo el día o me intentaba matar y no podía porque alguien me estaba vigilando, en la noche yo me dormía orando así, Señor, así yo llegaba a ese punto de no poder respirar del llanto. Y en esa oración yo le decía, yo quiero estar bien, quiero estar sana, quiero volver a tener ganas de vivir, ya no quiero estar así. Entonces yo le decía, y mi oración era sincera, por supuesto. Entonces, ¿por qué nunca hiciste nada? ¿Por qué no interveniste? No fue una queja, ¿no? Si fue realmente una pregunta, realmente quería saber cómo funcionaba eso. Entonces ahí lo primero que el Señor me hizo entender es que en cuanto al suicidio, en cuanto a las adicciones y cosas así, Él no puede venir con una varita mágica, no puede venir con una varita mágica a llevarse ese problema, porque ese problema se va a ir después de una decisión que nosotros tomemos. Entonces, me hizo entender que Él lo único que hizo era respetar mi decisión, porque yo estaba decidiendo morir. Entonces, en la adicción funciona lo mismo, es lo mismo. Está sujeto a una decisión. Tu familia te puede obligar y meterte en un centro de rehabilitación, pero si tú no has decidido que quieres sanar, que quieres recuperarte, no, nada va a pasar. Y todo el cambio va a venir después de una decisión. Entonces, el Señor ahí me mostró, después de que me explica eso, y Él me mostró mi corazón. Así, mientras mis lágrimas y mi cuerpo estaba derramado delante de Él me hizo ver que Él no veía eso, Él miraba mi corazón, y en mi corazón yo seguía planificando cómo me mato mañana. Entonces, Él al final no hizo nada porque respetaba la verdadera decisión que había en mi corazón. Claro. Y cuando yo realmente decidí en mi corazón, con una motivación totalmente alejada de la voluntad de Dios, con mi menú de desgracias, pero la intención de mi corazón, la decisión de mi corazón sí era real. Sí había decidido vivir. Decido vivir, no voy a intentar más matarme, voy a vivir, y como sea que venga la vida y lo que sea que el Señor tenga para mí, lo voy a aceptar y lo voy a vivir con Él. Pero decido vivir. Todo partió de ahí, de una decisión. Y es así en todas las cosas con el Señor, en todas las cosas. Yo creo que el Señor no deja de estar, y sí estaba inmiscuyéndose en nuestras vidas durante este proceso en el que nosotras decidíamos o teníamos el pensamiento, no, esto se va a acabar si me mato, esto se va a acabar si desaparezco. Creo que el Señor estaba ahí acompañándonos, como estuvo también en todas las situaciones difíciles que vivimos, ¿no? Que ese será otro podcast, otro podcast. Pero el punto donde realmente decidimos nosotras, porque Él sí quería ser parte de ese proceso, pero donde nosotras decidimos hacerlo parte, es cuando decimos, ok, no lo voy a intentar y quiero pasar este proceso contigo, ¿no? O sea, todo esto que lo voy a decidir, porque vuelvo y repito, no es una sensación, no es que tú sientes y te levantas y dices, oh, aleluya, gloria a Dios, he despertado como un nuevo, no.
no siempre pasa así, al menos a nosotras no nos pasó así. No, es que no pasa así, pues, porque no es una emoción. No es una emoción, es que Dios no es una emoción, Yo seguía es un ser real. yo seguía siendo un alma en pena. He visto intensamente tristeza. Yo seguía siendo tristeza. Así. Oye, viví. Yo seguía siendo tristeza, sí, pero con una decisión, que era todo el paso inicial que Dios necesitaba para empezar a involucrarse y hacer toda la diferencia. Exactamente. A mí me pasaba sigo pensando que no sirvo, sigo pensando que no me eligen, sigo pensando que que no tengo valor, sigo pensando que todo lo hago mal, pero voy a tomarme de la mano del Señor y voy a vivir este proceso con Él. Y ha sido muy interesante. Quiero leer en Mateo. Está en Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos los que están agobiados, dice la buena y hermosa Pechita, y cargados. Cualquier Biblia sirve igual, sí. Cualquiera sirve. Lo importante es leerla. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo los haré descansar. Yo creo que es súper importante recalcar, ya para ir terminando, concluyendo, que no podemos sujetar las verdades absolutas de Dios a nuestra naturaleza. No podemos. Por ejemplo, esto que dice, vengan a mí los que están agobiados y cargados y yo los haré descansar, es una verdad absoluta. Cuando Él te está diciendo, ven, yo te voy a hacer descansar. Es que Él puede, es que Él quiere, es que está dispuesto y lo único que necesita es ir a Él. Entonces, cuando creemos que no, es que me porté muy mal, no puedo ir, estamos sujetando esta verdad absoluta y estamos sujetando la naturaleza de Dios a quién soy yo o a lo que yo hice. Pero este tipo de promesa y que Él es nuestro Padre, la promesa que hizo de no abandonarnos, Jesús cuando estaba ascendiendo dice, no los dejo huérfanos, no los dejo huérfanos, y yo voy a estar con ustedes, y promete estar con nosotros para siempre, por ejemplo. Entonces, esas son verdades absolutas que están sujetos a quién es Dios y al amor que Él tiene por nosotros, que no depende de quiénes somos nosotros ni de lo que hacemos. Su paternidad con nosotros no depende de lo que hemos hecho. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que Él nos ame más de lo que ella nos ama y nada de lo que hagamos puede hacer que nos ame menos. Jamás. Jamás jamás la naturaleza de Dios va a estar sujeta a quienes somos nosotros y mucho menos a lo que hacemos. Y en cuanto a lo que hacemos, por gracia y por amor, Él ya se anticipó y ya pagó. Exacto. Entonces, esas son verdades absolutas que tienen que estar establecidas. Yo para cerrar igual quiero decir a las personas que están pensando, que tienen como considerando esta idea de no existir más o de que piensan en el suicidio como una solución. Dios tiene verdades absolutas. Es tan importante que las sepamos. Acércate a alguien que conozca a Cristo. Con todo tu dolor, aunque pienses que no sirves, aunque pienses que no vales, aunque alguien te haya hecho daño, aunque muchas personas te hayan hecho daño, aunque tu papá, tu mamá, se me vienen tantos versículos a la cabeza ahora porque dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré. En Romanos también dice que no hay nada que nos aleje del amor de Dios, nada de lo que hayamos hecho, absolutamente nada, por horrible, terrible, asqueroso que hubiera sido. No hay nada que nos aleje del amor de Dios, no hay nada que pueda hacer que Dios diga, no, con este no. Por muy malo que haya sido, no necesitas traerle buenas obras al Señor. El Señor vino a curar enfermos, a sanar corazones dolidos. Entonces a ti quiero hablarte. Llámanos, escríbenos por Instagram, por Facebook. Estamos en todas las redes sociales como Andrea Cabrera, Julieta Chiorino, con Cristo Sin Filtro. Estamos aquí para servir y para contarte nuestra experiencia con el Señor. El Señor te ama, es una verdad absoluta que no va a cambiar. Lo sientas o no, lo creas o no, eso no cambia. Que el Señor está para ti es una verdad absoluta, eso no va a cambiar. Y que el Señor, eres único para el Señor, eres única para el Señor, eso no cambia, es una verdad absoluta. Así que los invito a conocer a Jesús. Otra cosa con la que quiero dejarlo como una verdad absoluta es que el haber pecado, el haberse equivocado, el haber hecho lo malo no te descalifica. Todo lo contrario, según lo que Cristo dijo que vino a buscar y que vino a hacer,
en realidad te califica para que este buen pastor deje a sus 99 por ir a buscarte a ti. Entonces, lo otro es que con respecto al suicidio, siempre la mentira que hay detrás, la general, la universal, es que no hay salida y que el suicidio es la única solución. Y esa es una mentira monumental, porque sin importar qué, sin importar el peor de los escenarios, el peor de tus menús que te puedas inventar, tiene una salida. Y puede que no la veas porque estés buscando en tu entorno, pero como dice Mateo, aquí Mateo 11:28, esta es una verdad absoluta para ti que estás pensando en que esa es la única solución. Es Jesús mismo el que dice, vengan a mí, ven a mí, anda a Él, en Él vas a encontrar la solución. Capaz y los recursos que estás viendo a tu alrededor no te parecen que sean los apropiados o ni siquiera ves recursos, pero si vas a Él, Él va a suplir el recurso que sea necesario, la forma que sea necesaria, el medio que sea necesario, pero Él se va a encargar y solo necesita que le dejes este voto de confianza, que lo dejes, solo ve a Él y Él te va a hacer descansar. Hay solución. El pensar que no la hay y que el suicidio es la única salida, es una mentira que viene directamente del infierno para robarnos todo lo que está por venir. Nosotros somos dos mujeres, por ejemplo, que han pasado por abuso, que han pasado por violación, por intentos de suicidio, por errores, caminados sin Dios, con Dios y con Dios igual cometiendo errores, y estamos aquí en la lucha todavía, en la vida, pero en medio de, en paz y satisfecha con lo que tenemos hasta ahora y sabiendo sobre todo que aún hay más, falta más. Así que, ¿por qué lo digo? Porque nosotros estuvimos creyendo que no había salida, estuvimos creyendo que no éramos importantes, que la íbamos a hacer un favor al mundo si dejábamos de existir, pero aquí estamos, era una mentira. Era una mentira y si lo estás pensando es una mentira también en tu mente. Bueno, ¿así? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima con esta intensidad. Con esta intensidad de nosotras. Que nos caracteriza. Que nos caracteriza. Gracias por escucharnos. Besitos. Chao. Gracias, Pablito. ¡Ah, Pablo!